Bienvenidos a Criptos con Mike. En el vídeo de hoy explicaremos qué es el halving de Bitcoin y qué va a ocurrir en el halving de Bitcoin del año 2024. Así que empezamos. Como podéis ver en pantalla, quedan 98 días para que sea el halving de Bitcoin, 98 días cuando estoy grabando, que será más o menos para el 28 de abril, 29 de abril del año 2024. Es decir, que aproximadamente en unos 3 meses habrá el halving de Bitcoin. Para poder entender qué es el halving de Bitcoin y la importancia que tiene el halving de Bitcoin, hay que entender cómo funciona la blockchain de Bitcoin. En la blockchain de Bitcoin hay transacciones de usuarios o de inversores, como por ejemplo nosotros, que están haciendo operaciones como pueden ser compras, ventas, transacciones de enviar fondos de una billetera a otra billetera, es decir, cualquier operación que se pueda hacer dentro de la cadena de bloques. En la blockchain de Bitcoin hay unos mineros y esos mineros se encargan de validar los bloques, es decir, dentro de cada bloque habrá muchas transacciones dentro de Bitcoin y esas transacciones tienen que ser validadas, es decir, dadas por ciertas por alguien que está minando. Y la persona que mina ese bloque se va a llevar una recompensa en forma de Bitcoin. Esos mineros cuando están minando están gastando pues hardware, es decir, aparatos para poder minar ese Bitcoin que tienen un coste económico, también tienen que pagar electricidad y por lo tanto para ellos tiene un coste. El caso es que el coste se ve compensado por la ganancia que consiguen de cada bloque que una vez minado les da a ellos una recompensa en forma de Bitcoin. Así que este sería el funcionamiento de una cadena de bloques en cuanto al tema de los mineros. Pero es que la blockchain de Bitcoin tiene una característica interesante y es que cada aproximadamente 4 años hay una reducción a la mitad de la cantidad de recompensa por cada bloque minado. Es decir, que la definición de halving sería que la recompensa por bloque minado se reduce a la mitad. Eso sería la definición de halving. Como vemos, en 2009, por cada bloque minado había una recompensa de 50 Bitcoin. En 2012, 25. En 2016, 12,5. En 2020 había 6,25. Como podéis ver, es un patrón aproximado de cada 4 años. Y después, en 2024, más o menos, como digo, el 28-29 de abril, habrá 3,125 Bitcoin por bloque minado. Así que esta será la recompensa que conseguirán los mineros por cada bloque de Bitcoin que se esté minando. El tema de la fecha del halving, como digo, es aproximado, será 28-29 de abril, y es porque, como podéis ver, es por un tema de bloques, y los bloques no son exactos, por lo tanto, no sabemos el día exacto. No va en un tema de 4 años, sino que va en un tema de bloques, pero esos bloques se suelen corresponder aproximadamente a unos 4 años. Por ejemplo, vemos cómo el tercer halving fue en mayo de 2020 y el cuarto halving será en abril de 2024, y aproximadamente el quinto ya será en el año 2028. Y para nosotros como inversores que compramos Bitcoin o otras criptomonedas, ¿por qué es importante el tema del halving de Bitcoin? Es un tema muy importante porque lo que podemos ver es cómo la emisión de Bitcoin se está reduciendo a la mitad. Eso significa que cada vez habrá menos emisión, es decir, menos inflación, y si aumenta el interés en Bitcoin, eso significa subidas de precio en Bitcoin. Además, como la recompensa se divide entre dos, es decir, se reduce a la mitad, aquellos que estén minando Bitcoin, para que les salga rentable poder minar Bitcoin, el precio de Bitcoin tiene que subir. Así que los halvings actúan como una forma de incentivar que el precio de Bitcoin suba, porque si no sube, al final no es rentable para los mineros seguir minando Bitcoin. Es por estas dos razones principalmente, es decir, que los mineros les siga siendo rentable y que cada vez hay menos emisión y si hay más demanda, evidentemente el precio sube, que vemos como históricamente Bitcoin, tras el halving, ha tenido subidas de precio explosivas. Como podéis ver en esta gráfica, lo que podemos ver son los ciclos de Bitcoin, que son los patrones de cada 4 años que hemos comentado, y las líneas verticales blancas serían los halvings. Como veis aquí hubo el halving de 2020, es decir, el tercer halving, donde se emitió de 12,5, se redujo a la mitad a 6,25 Bitcoin por bloque minado. Podemos ver un patrón muy claro y es que después de cada halving vemos como ha habido un periodo de lateralización, es decir, un periodo en el que el precio ha estado más o menos estancado, con subidas pero no subidas explosivas, y después vemos en el periodo verde subidas explosivas de mercado. Cuando digo subidas explosivas de mercado, significa que algunas criptomonedas se pueden hacer por 30, por 50 o por 100. No en el caso de Bitcoin, porque Bitcoin ya tiene mucha capitalización de mercado, es decir, es una moneda con mucho capital y evidentemente para poder multiplicar tanto ya es muy difícil. Pero Bitcoin en la época explosiva sube muchísimo, como podéis ver aquí, y otras criptomonedas más pequeñas, con menos valor actualmente, son las que se pueden hacer esos por 30, por 50 o por 100. Por lo tanto, podemos ver un patrón muy claro, y es que después del halving, que es la línea vertical blanca, vemos como al pasar unos meses hay una subida explosiva de mercado. Vemos aquí otro halving, lateralización con subida durante unos meses y subida explosiva. Y en 2020 ocurrió exactamente lo mismo, lateralización, subida durante unos meses y subida explosiva de mercado. Es por todo esto que el halving es tan importante, porque además el halving, como la gente ya sabe que existe este patrón de subidas de precios sostenidas en el tiempo y luego subidas explosivas, también atraen a mucha gente dentro del mundo de las criptomonedas.
Pero repito, igualmente, aunque entre mucha gente, vemos subidas importantes a partir del halving, pero las subidas explosivas no suelen ser hasta pasados unos meses. De hecho, si queréis que hagamos una predicción, sabiendo un poco lo que ha ocurrido en el pasado y fijándonos en estos ciclos que os estoy comentando, en teoría, si el patrón se repite, deberíamos llegar al máximo histórico de Bitcoin más o menos en diciembre de 2024. Es decir, que antes de acabar este año 2024, deberíamos volver a máximos de Bitcoin, que son aproximadamente unos $70.000, un poco menos. Y es a partir de llegar a este anterior máximo histórico, en el caso del año 2021 sería volver a los 65.000, $70.000 por Bitcoin, que empezaría un mercado explosivo, que es el mercado verde que os estoy comentando. Así que con esto podemos decir que el año 2024 llegaremos a máximos en Bitcoin, en principio, y en 2025 tendremos el mercado explosivo, también llamado Bull Run, en el que podemos ver esas grandes multiplicaciones en el mercado. Igualmente, este año 2024, si el patrón se repite, debería ser un año en el que tengamos muchas ganancias igualmente en el mercado. No tan fuertes como en 2025, pero ganancias muy importantes. Puede que algunos os preguntéis, una vez ocurra el halving, ¿el mercado subirá, el mercado bajará? ¿Qué va a ocurrir exactamente cuando haya el halving? Pues vamos a verlo con el ejemplo de mayo de 2020, el 11 de mayo de 2020, cuando hubo el tercer halving de Bitcoin. Pues bien, en esta gráfica podemos ver cómo el 11 de mayo de 2020, es decir, el tercer halving de Bitcoin, unos días antes hubo caída en el mercado. Es decir, que en este caso fue un sell the news, es decir, se vendió la noticia. Mucha gente sabía que habría el halving de Bitcoin y lo que hicieron fue vender poco antes del halving para que aquellas personas que pensaban que subiría con el halving se comieran la bajada. Después del halving y que hubiera esa bajada, vemos cómo enseguida recuperó y volvió otra vez a los mismos niveles de precio. Y después empezó una subida muy fuerte de precio en Bitcoin, que si aumentamos la gráfica podemos ver cómo llegó a sus máximos de 65.000 y posteriormente a unos 69.000 aproximadamente. Por lo tanto, en resumen, el halving no significa que en cuanto haya el halving vaya a subir el mercado muchísimo. Desde el halving que fue en mayo de 2020 hasta que hubo estas subidas explosivas pasaron meses y como vemos hasta octubre, noviembre no empezó a haber subidas muy fuertes de mercado. Vemos cómo tendía al alza, pero no hubo subidas fuertes de mercado hasta pasados varios meses, es decir, hasta finales aproximadamente de 2020. Por lo tanto, lo que podemos esperar para el halving de este año es que cuando haya el halving pueda haber ventas antes o después del halving, que caiga algo el precio de Bitcoin y el resto del mercado de criptomonedas, estemos varios meses subiendo poco a poco y más o menos para finales de año veamos máximos de Bitcoin y empecemos un bull run, es decir, un mercado explosivo. Pues bien, espero que se haya entendido bien qué es el halving de Bitcoin, en qué nos afecta el halving de Bitcoin de 2024 y sobre todo quedaros con la idea de que el halving sí que marca, digamos, el comienzo de subidas de mercado, pero no es algo automático, sino que el halving, desde que se produce hasta que empieza un bull run, pueden pasar varios meses. Si queréis invertir en criptomonedas y no tenéis un exchange donde comprar, os dejo un enlace en la descripción de Coinex, que es un exchange sin KYC, es decir, un exchange sin ningún tipo de identificación. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like, dejadme en comentarios si tenéis cualquier duda respecto al halving y nos vemos en el próximo vídeo.